EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Quién es Dios y por qué se divide en tres personas diferentes? Bueno, muchachos, es maravilloso acercarnos a conocerlo. Solo que hay un rollo. Tenemos varias formas de conocer. Vean, muchachos, primero, para todas las preguntas hay muchos tipos de respuesta. Hay la respuesta cortísima, la respuesta corta, la respuesta y la profundidad de la respuesta. Usted escoja. Para los que tienen afán, entonces hay una respuesta cortísima. Sí, no, múltiple escogencia. Siga con la otra. ¿Ya? Entonces, para la respuesta cortísima. Para las otras respuestas hay que ir masticando. Entonces, miren, ya ve que están absolutamente ligadas, porque la respuesta sobre el sentido del hombre, sobre quién soy yo, está siempre absolutamente ligada a la respuesta sobre quién es Dios. Es el cara y sello, es el anverso y el reverso de las realidades profundas de la existencia. Cuando este muchacho Pedro va detrás de Jesús y en su camino de ir descubriendo quién es Jesús e ir haciendo su vida, llega un momento en que dice en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que responde Mateo? Este muchacho Pedro en el Evangelio de Mateo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dice, eso que estás diciendo no te lo ha revelado simplemente la carne, el pensamiento humano. No, eso te lo ha revelado Dios, mi Padre. Y te digo, y vos sos Pedro. ¿Cómo así? En tanto y en cuanto uno vaya conociéndose profundamente el misterio de sí, además va a ir conociendo el misterio de Dios. En tanto y en cuanto uno vaya conociendo el misterio de quién es Dios, a la vez se va conociendo a uno mismo. Acuérdense lo que ahora decíamos, es que hemos sido hechos ¿qué? A imagen y semejanza. No porque yo sea Dios, como cree el mito panteísta. El mito panteísta entonces simplemente cree que yo soy Dios y al conocerme yo, entonces conozco a Dios. Ya, no. Nosotros no consideramos que ese mito sea correcto. Pero lo que sí consideramos y vemos desde las Sagradas Escrituras y desde la revelación, y aquí entra una palabra muy interesante, la revelación, revelar es correr el velo. Y entonces, es que yo sobre mí me puedo ir haciendo imaginaciones, creencias. Es que yo sobre Dios también puedo vivir de meras imaginaciones, caricaturas y creencias. Para conocer plenamente quién es Dios, no podré llegar a conocerlo si Él no se revela, si Él no se muestra. Si lo que yo puedo conocer de Dios son mis especulaciones racionales desde aquí. Entonces, voy a tratar de ser muy sencillo porque es que esto se mete con la epistemología, o sea, con la manera como el ser humano conoce y los límites del conocimiento humano. Esto se mete con eso. ¿Cómo conoce el ser humano y qué límites tiene esa forma de conocimiento? Entonces, uno conoce y por la manera de ser de lo que tenemos para conocer, uno conoce lo objetivo, las cosas. Por ahí alguno preguntaba que cómo va a creer en Dios si yo no lo he visto.
¿ya? Entonces, lo que uno ve, obvio, es lo que está a nivel de los sentidos. Lo que yo puedo conocer es lo que mi mente va procesando y es todo esto. Y resulta que así conozco las cosas, así conozco la creación, así puedo hacer las formas de conocimiento sistemático y lógico, que es lo que llamamos las ciencias. La ciencia es un conocimiento sistemático y lógico sobre un determinado objeto. Por ejemplo, el cuerpo humano, por ejemplo, la biología, por ejemplo, los números, las matemáticas, por ejemplo, así cualquier otro objeto central del conocimiento va adecuando su metodología, su lenguaje y los alcances de esa forma de conocer. Aquí nos estamos preguntando por Dios. Y resulta que Dios es por excelencia el absolutamente otro, el anterior a todo, el distinto de. Eso es lo que significa: no te hagas imágenes, no te hagas ídolos. No hacerse imágenes, sino adorar imágenes, no es la simpleza ignorante del evangelista que dice: es que ustedes se hacen imágenes y ustedes adoran imágenes. Y allá dice que no se hagan imágenes. No. La cosa es más honda. La cosa es más profunda. Las imágenes es uno llegar a descubrir que mi manera de relacionarme con lo demás, que todo esto que hay en la creación no es Dios. Que Dios es el anterior a todo y fuente de todo. Que Dios es el que era antes de que todo fuese, antes de que yo fuese. Que Dios es el absolutamente otro. Y que para conocerlo, las imágenes que yo me hago son limitadas. Inclusive las imágenes racionales son limitadas. Eso no significa que yo no pueda conocerlo. ¿Cómo puedo conocerlo? Si Él se revela. Si Él se muestra. Eso, hay algo que alguna vez me ayudaste, y es que yo estaba en un trabajo y en donde trabajaba, en el almuerzo nos reuníamos pues como a hablar, porque éramos poquitos, como 15 personas. Entonces, una vez hablando de todo un poquito, pues yo era la única católica en ese trabajo. Entonces alguien me preguntó como quién era Dios, y yo quedé como... ¿Cómo no voy a saber responder si yo soy católica? Pero en serio, si ustedes les preguntan eso en este momento, ¿ustedes qué dicen? Pues es demasiado complicado. Entonces yo llegué con la duda a la casa a ver cómo podía responder. Entonces mi papá me dijo: Dios se conoce por las revelaciones y por lo que ha hecho en tu vida. Uno nunca va a ser capaz de explicar quién es Dios sin contar qué ha hecho en ti. Uno puede ver también lo que ha hecho en los otros, pero es muy importante decir también lo que ha hecho en uno. Entonces ahí explicas un poco que uno puede hacer desde la idea vaga que uno puede generar en su cabeza qué es Dios, lo que puede llegar a ser, pero también es lo que hizo en mí, y por eso es Dios, y por eso es pues el Dios en el que yo creo. Yo era muy inteligente, mi hijita. Pero lo que pasa, miren, la metodología que Dios ha utilizado para revelarse, la metodología que Dios ha utilizado para revelarse, es lo que los teólogos llaman dizque la economía de la salvación. No me pongan cuidado a eso. La metodología que Dios ha utilizado para revelarse es asumir la lógica de lo que creó. Lo que creó es un ser humano, lo que creó es todo esto. Y como se nos revela a nosotros, entonces es un ser humano que va teniendo estas formas de vivir, de conocer, y que va haciendo vida, o sea que va haciendo historia. Por eso la metodología de Dios revelarse es en la historia. Es en la historia. Es que lo conozcamos a partir de las experiencias, y que las mismas experiencias nos lleven a descubrir que Él es trascendente. O sea, más allá aún de las cosas en que vivo, más allá de las situaciones que vivo, que Él es antes de que fuera, que Él es el que posibilita mi ser, pero que Él a la vez es el cercano. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras Él se revela como Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el que doy el ser, yo soy el que estoy cercano.